¿Y por qué Dios pone mucho énfasis en los pensamientos del hombre? ¿Por qué Dios tiene que a través de la palabra decir tienes que renovar tu mente? Tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene un discernimiento propio para poder escoger a un asesor. Usted ha ido muchas veces a una empresa o a un lugar donde venden productos y se acerca un asesor comercial y a usted le muestra las características, las novedades, la tecnología del producto y usted queda enganchado con esa persona y si usted quiere lo acepta y compra el producto. Pero nosotros como cristianos debemos saber que el asesor, que puede ser el enemigo o puede ser nuestro Dios, que quiere gobernar nuestra mente, saber a qué asesor usted va a escoger. Porque el asesor que usted coge para que gobierne su mente, realmente es él el que va a gobernar totalmente su vida. Hace tiempos, más aproximadamente en el 2010, cuando fue el encuentro que yo realicé, antes de poder venir al encuentro, déjeme decirle que el enemigo puso unos pensamientos negativos en mi cabeza. Una semana antes de poder venir a lo que es el encuentro, el enemigo me decía, pero ¿por qué oras? ¿Por qué te inclinas a orar? ¿Por qué lees la palabra si Dios ya no te escucha? ¿Por qué haces esto si Dios no te ama? Entonces, con esos pensamientos, muchos han de haber dicho, no voy al encuentro. Pero en ese momento tomé la determinación de poder venir a la iglesia y dije, yo me voy al encuentro. Aún con esos pensamientos, yo sé que Dios tiene que obrar en mi vida y transformarme. Y créame que pude ver el poder y la mano de Dios a favor de mi vida, que el día sábado en la noche, en las ministraciones, Dios usó la vida de una persona y habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Dios te ve cuando te encierras en tu cuarto, te tiras de rodillas al piso, clamas a Él, oras a Él y déjame decirte que Él te escucha y que Él te ama. Yo dije, wow, ¿quién le dijo a esta persona que yo me encierro en mi cuarto? ¿Quién le dijo a Él que yo me inclino, que yo voy ahí y me postro delante de Dios? Y Dios diciéndome, yo te escucho, yo te amo. Y ¿sabes qué? Yo fui más allá y le dije, Dios, tú ya usaste a una persona. Ahora yo quiero que tú me hables directamente, que tú te reveles a mi vida. Y créame que en la noche, antes de poder ir a descansar, minutos que cerrando los ojos, vino una voz, una luz resplandeciente y me dijo, yo te escucho, yo te amo. Créame que yo dije, no más, ¿para qué más prueba? Entonces, ¿qué hicieron esos pensamientos negativos que el enemigo quería poner en mi mente? Fueron saliendo, porque la luz de la palabra y la luz de la presencia de Dios alumbró y las tinieblas o los pensamientos negativos tuvieron que irse. Entonces es muy importante que usted y yo creamos en las promesas que están establecidas en su palabra. Porque las promesas que están establecidas en su palabra, cuando usted y yo las creemos, viene y forma en nuestras vidas un fundamento, una firmeza para que usted y yo podamos caminar con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, sabemos que la mente es un campo de batalla, ¿sí o no? Donde el enemigo, ¿qué quiere jugar? El enemigo quiere jugar muchas veces con nuestra imaginación. Pero déjeme decirle, poner este fundamento de la palabra que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 3 al 5. Dice, bueno, parafraseando, no sé si lo puedo, bueno, está en la pantalla. Dice así, somos humanos, pero no luchamos como ¿quién? Como lo hacen los humanos. El 4, usamos las armas poderosas, no suyas, no en sus capacidades, sino son armas poderosas ¿de quién? De Dios, no las del mundo,
para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos, pensamientos falsos que el enemigo quiere poner en la mente. El 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, nos enseña la palabra de Dios como un fundamento que usted y yo tenemos poder en Dios, con las armas de Dios y que son poderosas para llevar nuestros pensamientos ¿a dónde? ¿Cautivos a quién? A la obediencia de Cristo. Es ahí donde usted tiene la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Cuando se somete y obedece a Él, puede llevar sus pensamientos que el enemigo quiere incubar en su mente y puede hacerlo accionar de una manera incorrecta, llevándolo al pecado. Puede llevar esos pensamientos y cautivarlos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces es una forma firme de creer realmente en su palabra. Pero la naturaleza del hombre, ¿cómo era antiguamente y actualmente? ¿Hacia dónde se dirigen sus pensamientos? Sus pensamientos se dirigen a hacer ¿qué cosa? A hacer el mal. Esa es la naturaleza del hombre muchas veces, de hacer el mal. Y nuestro Dios se fijó muy bien cuando en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, nos enseña y nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento del hombre solamente pensaba en hacer la maldad. O sea, no tenía pensamientos justos y no tenía pensamientos puros. Tenía pensamientos de odios, de enemistades y de pleitos y de muchas cosas. Entonces, ¿a dónde nos pueden llevar los pensamientos? Los pensamientos nos pueden llevar a extraviarnos. ¿Sabía usted eso? Que su forma de pensar o lo que usted permite que entre a su mente lo puede llevar a extraviarse en nuestras vidas. Se puede llevar a extraviarse en el camino que usted está siguiendo con Cristo Jesús. El libro de Job nos enseña en el capítulo 15, versículo 12, en la versión PDT, un amigo de Job, cuando estaba en ese proceso terrible, el amigo le dice: ¿por qué te extravían tus pensamientos? ¿Por qué esos ojos tan arrogantes? Entonces podemos ver que nuestros pensamientos nos pueden extraviar de nuestro Dios. Créame, si usted da cabida a esos pensamientos negativos, de incredulidades y de dudas, se puede extraviar del camino de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted puede estar aquí físicamente. Usted puede haber alabado, adorado y exaltado a nuestro Dios en esta mañana. Usted puede estar sentado aquí físicamente, pero sus pensamientos muchas veces no pueden estar aquí. Sus pensamientos pueden estar en el afán, sus pensamientos pueden estar en el día de mañana, en el futuro. ¿Qué irán a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a pagar la deuda? Entonces, los pensamientos hacen de que la gente pueda distraerse. Entonces, yo le animo, así como decía el texto bíblico, a que usted y yo, en el nombre de Cristo Jesús, llevemos nuestros pensamientos cautivos en esta mañana a la obediencia de Cristo Jesús y poder poner toda la atención posible al consejo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, un pensamiento injusto, un pensamiento impuro, nos lleva a pensar en ¿qué? En nuestro egocentrismo. Nos lleva a pensar en ¿qué? En el orgullo. Nos lleva a pensar en muchas veces hasta en la rebeldía en contra de Dios. Entonces, esos pensamientos nos hacen pensar que la persona tiene que tener toda la atención posible de las demás.
Y no es así, porque son pensamientos injustos y son impuros. Pero ¿qué es un pensamiento puro? ¿O cómo puede ser un pensamiento puro y justo? Es entender que como cristianos, como hijos de Dios, es entender o que se nos haya revelado el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio que usted está haciendo, a través de la palabra, se le está revelando, usted tiene una mentalidad de gratitud hacia Él. Usted tiene una mentalidad de ¿qué? De querer agradarle. Una mentalidad de que usted viene día tras día y ofrece su vida como un sacrificio vivo delante de Él. Una mentalidad de que usted se rinde de forma voluntaria. O sea, no se le exige, porque eso tiene que revelarse a su corazón. Porque si Dios nos sacó de un lugar de tinieblas para trasladarnos a su reino, nuestra mentalidad justa y pura es querer agradarle. Y cuando usted y yo tenemos ese pensamiento de comprometernos con Dios, de servirle con excelencia, ¿sí escuchó? Servirle con excelencia. No es dar un servicio así por encima. No es dar un servicio por querer ser visto por los demás, porque ese es un servicio que no le agrada a Dios. Pero un pensamiento justo y un pensamiento puro es querer realmente servirle a Él con excelencia. Y abro paréntesis. Agradecemos a Dios. Se le va a aplaudir, apláudele a Él. Agradecemos a Dios por las personas que ayer se graduaron. Felicidades, y que Dios siga ayudándoles en ese crecimiento espiritual, porque están entendiendo a lo que Dios les ha llamado. Cerramos paréntesis. Entonces, el servicio que usted y yo debemos hacerlo es con excelencia, no a medias. O sea, no es como a usted o como a mí me parece. No es así. El servicio que usted y yo debemos darle a Él es con gratitud y por amor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, si usted y yo pensamos querer agradar a Dios, es como a Él le agrada, no como a nosotros. Entonces, los pensamientos no solamente nos pueden llevar a extraviarnos. Los pensamientos muchas veces nos quieren llevar ¿a qué? A pecar. Los pensamientos nos quieren llevar a pecar. Y es por eso que podemos ver en el libro de Mateo capítulo 15, usted abre su Biblia, Mateo capítulo 15, desde el versículo 18 al 20, en la versión PDT, dice el texto ahí: en cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente que salen los malos pensamientos. Dice en esta versión, los asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que se lave las manos antes de comer. La gente de los fariseos le decían a nuestro Señor Jesucristo: pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, si eso es la tradición que nosotros llevamos? Y Él le dijo: pero lo que la gente come va a la letrina y se termina. Pero lo que sale del vientre, desde muy dentro de su corazón, que son los pensamientos, eso es lo que contamina realmente al hombre. Y aquí podemos ver que los pensamientos hacen que la gente se vuelva impura. Pero ¿qué salen de los pensamientos? Primero, los asesinatos. Y podemos estar aquí en la iglesia y podemos decir: no, si yo soy cristiano, yo no he asesinado a nadie. Pero déjeme decirle que muchas veces podemos estar aquí en la iglesia y podemos tener pensamientos hasta de sicario, podemos tener pensamientos de gatilleros, que ahora está esa famosa frase, gatilleros espirituales.
¿Por qué? Porque entramos en un sistema de que muchas veces tenemos pensamientos de odio, tenemos pensamientos de resentimiento, tenemos pensamientos hasta de envidia, tenemos pensamientos de menosprecio hasta tu hermano o hacia tu prójimo. Y Dios no nos envía a eso. Dios quiere y anhela que nuestros pensamientos sean transparentes. Que cuando usted y yo realmente decimos, Dios, ayúdame, es porque usted y sus pensamientos, aún a pesar, en el momento que está teniendo esos pensamientos negativos de tener odio, de resentimiento, y usted va con la guianza de Dios y va con la persona indicada, le dice, ¿sabes qué? Perdóname, yo me he herido, me he lastimado por lo que tú has hablado o por lo que tú has hecho. Y se sanan las heridas. Entonces, los asesinatos en el ámbito espiritual pueden matar a la gente. Y no solamente eso. Ahí el texto bíblico en Mateo 18 dice también los adulterios y pecados sexuales. ¿Sabía usted que cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 28, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Entonces, ¿qué tiene que ver la mente? Un papel muy importante. Entonces, debemos cuidar nuestros pensamientos. Porque con nuestros pensamientos, usted y yo podemos accionar y nos va a llevar a cometer un pecado. Pecado de adulterio y pecado de fornicación. Y le puedo decir a los caballeros que Dios nos manda a cada uno de nosotros a mantener pensamientos justos y pensamientos puros. Yo no puedo pensar de que puede que existan hombres que vengan a la iglesia y piensan que están en una heladería, que quieren venir y comer helado de diferentes sabores como él quiera. No es así. El caballero no viene aquí a buscar una y otra para ver cuál es la que le gusta. No es así. El hombre realmente debe tener pensamientos de respeto, de valor hacia las demás personas. Y a la mujer tiene que valorarse. ¿Sí escuchó? Tiene que valorarse. Dios nos manda que usted y yo realmente debemos respetarnos. La Biblia nos dice que los varones debemos respetar a las mujeres adultas y verlas como nuestras madres. A las jóvenes debemos verlas como nuestras hermanas, y a las adolescentes, ¿cómo debemos verlas? Como nuestras hijas. Esa es una mentalidad de pensamientos puros y justos delante de los ojos de Dios. Decía alguien por ahí, se tenía que decir y se dijo. Perdón si hay por ahí. Pero tenía que realmente decirse que Dios nos manda a tener pensamientos puros ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, si hay pensamientos que nos pueden extraviar, si hay pensamientos que nos pueden llevar a pecar, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener cuidado ¿de qué? De nuestros pensamientos. Debemos tener cuidado. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23 al 27. Proverbios 4, versículo 23 al 27. Dice, ante todo, ¿qué nos dice? Cuida tus pensamientos, porque ellos, ¿qué van a hacer? Van a controlar tu vida. O sea, el pensamiento que usted recibe, bien de parte de Dios o bien de parte del enemigo,
eso va a controlar su vida. Entonces, debemos controlar, como aquí dice el texto bíblico, debemos controlar nuestros pensamientos. Y el 24 dice, no permitas que salgan falsedades de tu boca. ¿Cuándo van a salir falsedades de tu boca? Cuando permites pensamientos falsos e impuros y van a hacer que tú hables cosas o palabras llenas de falsedades, de mentiras y de engaños. Ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Entonces, ¿a dónde debe estar nuestra mirada? En lo eterno. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar en la palabra. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar ¿a qué? A controlar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, dice el texto bíblico que Él está dispuesto en todo tiempo. Pero ¿qué es lo que se opone muchas veces? Es la carne. Entonces, la palabra y el Espíritu de Dios realmente quieren llevarnos a que usted y yo tengamos un control. Pero debemos disponer nuestro corazón y nuestras vidas. Como les decía al inicio, realmente rendirnos, realmente comprometernos con Él, realmente querer agradarle en todo momento. Entonces, si debemos cuidar nuestros pensamientos, ¿usted conoce su corazón? No. Usted y yo no conocemos nuestro corazón, de lo que puede salir de aquí. Pero hay alguien que sí conoce nuestros pensamientos. Hay alguien que sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Y ese alguien es Dios. Es Él, a través de su Santo Espíritu, que conoce su mente, conoce su corazón. Y antes de que usted abra su boca, Él ya conoce qué palabra va a salir de ahí. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. En esta versión que encontré en Nueva Biblia Viva, dice así el texto: solo el Señor lo conoce, porque Él examina con cuidado todos los corazones y examina lo más ocultos móviles de las personas, que puede dar cada cual, para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos, según como haya vivido. O sea, Dios conoce y tiene cuidado de todos los corazones. O sea, el poder sobrenatural de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la sabiduría de Él, de poder conocer cada corazón, cada pensamiento al mismo tiempo de toda la humanidad. Él dice aquí en el texto que Él examina los más ocultos móviles. Y no es que habla los móviles de los celulares, no. Habla de las intenciones ocultas que usted tiene. Habla de los pensamientos o habla de los sentimientos ocultos que se reflejan cuando usted habla. Y muchas veces se refleja hasta en su cara. Porque cuando hay un pensamientos injustos e impuros, se nota muchas veces en amargura en la gente. Pero Dios, que conoce nuestros pensamientos, y muchas veces las personas tienen pensamientos injustos en contra de Dios y le echan la culpa a Dios de todo lo que le sucede. Y no podemos culpar a Dios de las cosas que nos suceden si usted y yo muchas veces hemos cometido faltas, pecados, o hemos
tomado decisiones o malas decisiones, y por esas malas decisiones vienen circunstancias o vienen esas dificultades. Entonces no podemos culpar a Dios por lo que nos pasa. Realmente analicémonos y digamos: Dios, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde me han llevado? Y examina mi corazón. Entonces Dios nos envía a poder reconocer que usted y yo, al hombre podemos engañarle, pero ¿a quién no podemos engañarlo? Es a Él. Es a Él. Pero Él nos envía a algo maravilloso en esta mañana. En el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Jeremías 4, versículo 14 nos dice: oh Jerusalén, oh oasis, oh novia de Dios. Dice el texto: pon en orden tu vida mientras haya tiempo. Aún puedes salvarte cambiando ¿qué? Cambiando tu conducta y cambiando tu modo de pensar. O sea, estamos a tiempo. Si en nuestra mente muchas veces, que usted sabe, si hay pensamientos injustos, impuros, con la ayuda de Dios y con su gracia y con su poder y con el Espíritu Santo de Dios, tenemos tiempo. ¿Para qué? Para que ir cambiando nuestra conducta y nuestra forma de pensar. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Entonces, ¿qué debemos hacer delante de los ojos de Dios? Ser sinceros. Ser hombres y mujeres transparentes delante de Él. Amén. Entonces, ¿y cómo podemos cambiar el modo de pensar? Es a través de la palabra. Créame, la palabra de Dios, cuando usted y yo la leemos, o cuando algunos la leen superficialmente, solamente queda como un conocimiento. Pero cuando usted va y se humilla, le pide al Espíritu de Dios: revélame la palabra de Dios, esa palabra revelada en su vida va a causar un cambio y una metamorfosis en su vida. Cuando la palabra de Dios se revela realmente y le dice: estás mal, estás en pecado, va a haber un cambio. Se va a notar. Va a haber una diferencia en su modo de vivir y en su modo de pensar. Porque de esta manera nuestros pensamientos van a ir cambiando. Se van a ir formando pensamientos ¿qué? Pensamientos justos y puros ante los ojos de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Cada palabra, dice el texto, que Dios pronuncia, ¿qué tiene? La palabra de Dios, ¿qué tiene? Poder. Dígale a su vecino: la palabra de Dios tiene poder. Cuando tú la pronuncias en fe, creyéndole a Él. Y también tiene vida. Entonces, la palabra de Dios la necesitamos para que se vayan renovando nuestros pensamientos. Y tiene un poder. Y cuando nuestros pensamientos hay tinieblas, a través de la palabra de Dios que va entrando en nuestras vidas y nos va alumbrando, nos va dando vida espiritual. Es por eso que nuestro clamor ante los ojos de Dios, cuando estamos en luchas, cuando estamos muchas veces en debilidades y cuando muchas veces nos sentimos morir o estamos apagados espiritualmente, tenemos la oportunidad como hijos de Dios de poder clamar al Dios vivo y decirle: Espíritu de Dios, sopla vida en mi vida. Una vez más te necesito, Ruach HaKodesh. Necesitamos de Él, porque es Él el que nos puede dar a través de la palabra el poder y la vida para poder ir cambiando. Dice el texto: la palabra de Dios
es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice el texto ahí, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra entra y penetra y divide el área humana con el área espiritual y nos lleva a ver si nuestros pensamientos y nuestras formas de vivir delante de Él son pensamientos justos, son puros o son injustos o impuros. La palabra se pone delante de nosotros como un espejo. Nos hace ver cómo estamos ante Dios. Asimismo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16 al 17. Y usted, yo creo que sabemos que la palabra de Dios, ¿por quién es inspirada? Es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopló aliento de vida para que las personas puedan escribir la palabra de Dios, la que usted y yo tenemos aquí en nuestras manos. Es vital de que usted y yo entendamos que la Escritura entera, no por partes, la palabra de Dios entera es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñarnos. Usted y yo no las sabemos todas. Usted y yo necesitamos de la palabra de Dios para que nos enseñe. Y no solamente para que nos enseñe, sino para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. La palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a guiar cómo debemos caminar, cómo debe estar nuestras vidas o nuestros pensamientos diariamente. Es por eso que se le indica y se le anima, se le exhorta a través del púlpito a que usted tenga tiempos de ¿qué? De calidad con nuestro amado Dios. De que usted tenga tiempo de buscarle a Él realmente. De que usted abra su Biblia no solamente cuando viene a la iglesia. Que usted abra su Biblia cuando está en su casa. Cuando usted haga un devocional delante de los ojos de Dios y le dice: Dios, háblame, porque yo necesito que tu palabra me enseñe. Redarguya en lo más profundo de mi ser cuál es la área que estoy en luchas, cuál es la área en que estoy fallando delante de ti. Y el libro de Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 7 al 9, nos dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, tu mente, mientras vivas en Cristo. Es necesario que usted y yo permanezcamos ¿en quién? En Cristo. Estemos con Él, en Él. Estemos buscándole. Y si no tenemos ese deseo de buscarle, tenemos ahí al Espíritu de Dios, nuestro amigo, nuestro consolador. Decirle: Espíritu de Dios, pon en mí ese deseo ferviente de buscar realmente tu palabra, de tener tiempos contigo. Entonces, la palabra de Dios nos va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente. Y ahora dice: amados hermanos, una cosa más para poder terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. ¿Y qué más dice ahí? Y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con nosotros.
Entonces Dios, a través de su paz, ¿qué va a guardar? Nuestro corazón. Va a guardar nuestra mente. ¿Necesitamos o no necesitamos de Dios? Necesitamos de Él. Es vital. Entonces, cuando usted y yo leemos la Escritura y no la aceptamos, entran dudas, entran pensamientos injustos. Pero cuando la recibimos en nuestro corazón, ella va a producir cambios realmente. Porque usted se está humillando delante de la presencia de Él y le dice: Dios, en mis fuerzas no puedo cambiar. En mis fuerzas no puedo desechar los pensamientos impuros e injustos. Ayúdame a poder tener pensamientos realmente que te agraden a ti. Y como conclusión, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 8, nos deja algo maravilloso. Nos deja una promesa establecida en su palabra. ¿Qué nos dice ahí en el texto? Afortunados, dichosos, gozosos, bienaventurados. ¿Qué más dice ahí? Los que tienen un corazón puro, un pensamiento puro, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde estamos los afortunados, los bienaventurados o los dichosos? Que estamos teniendo pensamientos puros a través de la palabra de Dios. Porque la promesa dice que ellos verán a Dios. Debemos que nuestros pensamientos estén alineados o conectados a los pensamientos de Dios. Y en el libro de Salmos, yo le invito a que se ponga de pie, por favor. En el libro de Salmos 139, desde el versículo 23 al 24, yo sé que Dios le ha hablado en esta mañana. Amén. Yo sé que Dios ha confrontado su vida. Le ha hablado a su corazón de que nuestros pensamientos nos pueden extraviar, de que nuestros pensamientos nos pueden desviar del camino de Dios, de que hay pensamientos injustos, impuros, muchas veces aún viniendo aquí a la iglesia. Dios nos enseña a través de la enseñanza que Él, como Dios, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él conoce su vida, hermano. Yo le invito a que cierre sus ojos. Dios conoce cada área de nuestro corazón. Él conoce hacia dónde se inclina su pensamiento. Pero en esta mañana Dios te dice: pon en orden tu vida. Pon en orden tus pensamientos. Pon en orden tu corazón. No permitas que el enemigo gobierne tus pensamientos. Porque déjame decirte, iglesia, que las acciones de tus pensamientos van a determinar tu destino. Las acciones de tus pensamientos van a determinar tu destino, si te vas con Él o nos vamos con Él. Aquí no es decir me voy con Él, no. Es decir, Dios, aquí está mi corazón y yo me humillo delante de ti. Yo puedo reconocer muchas veces, oh Dios, que mis pensamientos en ocasiones se desvían y necesito de ti. Necesito a que tú puedas controlar o transformar mi modo de pensar a través de tu palabra. Y el Salmo 139, versículo 23 a 24 le dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando el texto bíblico le dice el salmista, Dios examíname, porque él clamaba a Dios y le decía, Dios, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mis pensamientos, ayúdame a conocerlos hacia dónde van. Esos pensamientos que muchas veces me inquietan, y señálame cuál es la cosa que te ofende. ¿Cuál es mi pensamiento que te ofende a ti, oh Dios? Y en esta mañana yo le invito a que usted abra su corazón delante de Él y sea sincero. Querido hermano, déjeme decirle que Dios conoce tus pensamientos. Y usted tiene la oportunidad de venir aquí al altar y poder clamar y poder arrodillarse y decirle a Dios, ayúdame. Usted tiene esa oportunidad. Yo no le voy a decir que usted venga corriendo, pero usted toma una decisión en esta mañana. Si viene aquí o se postra ahí en el lugar donde usted está y clama a Dios y le dice, Dios, examina mis pensamientos en esta mañana y ayúdame a través de tu presencia, Espíritu de Dios, a rendirme totalmente a ti, a rendir mi vida, a rendir cada área de mi ser. Examíname, oh Dios. Dígale a Él, Dios, examina mi corazón. Hazme ver, oh Dios, cuáles son los pensamientos que me inquietan. Cuáles son los pensamientos que muchas veces quieren desviarme de tus propósitos, de tus planes. Ayúdame a ver, oh Dios, si mis pensamientos son puros o son justos delante de ti. Ayúdame a ver si hay injusticia en mi forma de pensar, si hay impurezas. Y cuando tú me muestras, oh Dios, que hay cosas feas, yo clamo a ti y te pido, Espíritu de Dios, que tú limpies, que tú laves a través de tu palabra, oh Dios, mis pensamientos. Y como decía el texto bíblico, la palabra de Dios tiene poder y tiene vida para poder cambiar nuestro corazón. Bendito, eterno y poderoso Dios. No sé si los músicos nos pueden ayudar, por favor, en la adoración.